Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Sean bienvenidos. Gracias por estar ingresando ya sus nombres a través del chat. Esto nos sirve de su asistencia, no se les olvide. Muy bien, entonces voy a iniciar compartiendo pantalla y así poder iniciar viendo nuestra guía de matemática, ¿verdad? Como siempre tenemos dos guías que trabajar. Entonces, veamos ahí. Empecemos con la de matemática. Muy bien. Si tienen por ahí su guía, sabrán que el primer tema de matemática para esta guía habla sobre las funciones, ¿verdad? Es más, ahí les incluí, ¿verdad? La imagen de una función de forma de diagrama sagital. ¿Qué quiere decir? Un diagrama donde tenemos dos círculos, dos óvalos. Dentro de los óvalos tenemos cantidades numéricas que pueden ser también letras, no solo números. Y que está interrelacionado con una flecha del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, de esta manera es una gráfica sagital y vamos a entender por qué está de esta manera. Ahora, en el ámbito de las matemáticas, pues tenemos que las funciones son expresiones algebraicas. Como les decía, pueden ser números o letras. En las que están relacionadas, pueden ser 2 o 3, regularmente solamente son 2 magnitudes, en las que cada elemento contiene solamente una relación, o sea, un elemento de la otra magnitud. Por ejemplo, la velocidad en la que una persona con el tiempo tardará en recorrer un tramo utilizando una función. ¿De qué manera será esto? Entonces, sabiendo cuál es la velocidad de la persona, podemos calcular el tiempo en que tarda mediante una función. Interesante, ¿verdad? Pero también dentro de las funciones vamos a tener dos conceptos muy importantes. Uno es dominio y el otro es contradominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Dominio va a hacer referencia siempre al eje X y contradominio va a ser relacionado al eje Y. Eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, por favor. También que si fuera del diagrama sagital, el primero va a ser X y el segundo va a ser Y. Perdón ahí por no hacerlo tan recto ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces tenemos una relación desde el eje X hacia el eje Y. Siempre va a ser del eje X al eje Y. Entonces este sería el dominio y este el contradominio. Muy bien. Regularmente los números en el dominio son números naturales. ¿Qué quieren decir los números naturales? Regularmente. Hay casos en el que pueden ser números enteros. Los números naturales solamente son los números positivos hasta el infinito. Por este 8, que parece 8 acostados, significa infinito. Entonces, todos los números infinitos positivos. Dentro del codominio, podemos decir que van a ser todos los números reales. ¿Y cuáles son los números reales? Números racionales, números irracionales, números naturales, números enteros, o sea, los positivos y los negativos, ¿verdad? Muy bien, dentro de las funciones más esenciales que tenemos, hay varias, 3 en especial. Claramente, más adelante vamos a conocer más funciones, como la función cuadrática, la función lineal, pero esas ya son gráficas de ecuaciones. Partiendo de las funciones como tales, vamos a tener el primer tipo de función, que es la función inyectiva. ¿Y nos dice la función inyectiva? Esta es cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. ¿Cómo así? Para cualquiera de dos elementos A y B que pertenecen al dominio de la función, sus imágenes pueden ser en función de A y en función de B, pero son el mismo elemento. ¿Qué puede ser eso?
Por ejemplo, ahí en la guía tenemos una gráfica, ¿verdad? En la que tenemos a 3 personas y para cada una de las 3 personas tenemos una estatura diferente, ¿verdad? O sea, que cada uno de ellos cuenta solamente con una cantidad. O sea, no tienen 2 estaturas, por ejemplo, ¿verdad? Una sola persona. No puede ser posible esto. Entonces, es importante saber que vamos a tener, por ejemplo, si es de diagrama sagital, el eje X, que es el primer óvalo, y el eje Y, que es el segundo. Y si fuera numérico, aquí tendríamos 1, 2, por ejemplo. Y aquí puedo tener menos 5 y puedo tener 10. Entonces, esa función quiere decir que un elemento del dominio va a tener solamente un elemento del codominio. Un elemento del dominio va a tener solamente un elemento del codominio. Obviamente estos pueden estar entrelazados, ¿verdad? No pueden ser, de manera distinta, si lo podemos decir así. Permítame, o sea, en el orden, ¿verdad? Pueden tener diferente orden. Por ejemplo, así. Pero siempre van a tener uno del dominio, uno del codominio, uno del eje Y, uno del eje X, siempre. Uno a uno, si podemos decirlo así, ¿verdad? Esta es la función inyectiva. Ahora, ¿qué pasa? Si nos hacemos la pregunta, si un elemento del dominio tiene, por ejemplo, un elemento del codominio tiene 2 elementos del dominio. ¿Cómo así? A esta función se le llama sobreyectiva. Y que gráficamente, ¿cómo podemos relacionar? Bueno, recordemos que, disculpen ahí mis óvalos, no están de lo mejor. Muy bien, entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí valores. 1, 2, 3. Y aquí va a tener 5, por ejemplo, y el 2. Vale. ¿Qué sucede entonces? Miren, aquí, de aquí el 1 va a estar relacionado con el 5. Y el 2 también relacionado con el 5. Miren, es decir, que para un elemento del dominio solamente hay un elemento del codominio, pero para un elemento del codominio sí puede tener 2 elementos del dominio. Y este puede estar así, por ejemplo, ¿verdad? O incluso este podría estar ubicado hacia el 5 también. A eso se le llama una función sobreyectiva. Solo, ojo, ustedes pensarán, ¿qué pasa si va la flecha al inverso? Eso no puede ser posible en una función. O, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver, este 2 o este 3 esté relacionado también con el número 2? O sea, el dominio, un elemento del dominio tiene 2 elementos del codominio. Eso tampoco puede ser posible en una función. Esa no sería una función. Muy bien. Ahora también tenemos la función biyectiva. Y esa es la tercera que vamos a ver el día de hoy. Nos dice la función biyectiva. A la izquierda de una función biyectiva, o sea, en nuestra guía tenemos 2 imágenes, ¿verdad? La izquierda es la que es biyectiva y la derecha es la que no puede ser biyectiva. ¿Qué sucede? En la función biyectiva siempre se va a dar cuando haya una relación entre inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que se unan las 2 funciones que vimos con anterioridad. Creo que ahí hay una compañera que le está costando con el internet.
Bueno. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a tener los valores 5, 9, 8. Y de este lado voy a tener los valores 1, menos 2. ¿Sí? Bueno, voy a tener la relación ahí entre el 5 y el 1. Y voy a tener la relación entre 9 y menos 2. Miren, ahí se cumple la función inyectiva. ¿Por qué? Para cada valor del dominio tenemos un valor en el codominio. Pero también puedo agregar la función sobreyectiva. ¿Por qué? El 8 lo puedo relacionar ya sea con el 2 o con el 1, ¿verdad? Cualquiera de los dos estaría correcto. Entonces se cumplen los dos primeros tipos de funciones que vimos con anterioridad. Muy bien, quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda. Me hizo una pregunta, ¿cómo podemos saber cómo se relaciona? ¿En qué posición va? Ah, bueno, aquí solo estamos viendo los tipos, ¿verdad? Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos den un ejemplo, voy a colocar aquí. Ay, no me sale el óvalo. Supongamos que ese es un óvalo. Va. Si aquí por ejemplo, les coloco 1, 2 y aquí el 1. Entonces, yo les estoy dando este ejemplo. O sea, este ejemplo no lo van a armar ustedes, sino yo les voy a hacer una pregunta en base a esta función. Y yo les puedo decir, ¿será una función esta? Ah, entonces, ustedes ya saben, ya, o sea, la función ya se les da. Solo ustedes van a ir respondiendo las preguntas que se les hagan. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿esta es una función? Ah, bueno, para que sea una función, este de acá solo debe estar relacionado con uno del otro lado. O sea, uno del dominio con uno del codominio. Y vemos el 1 está relacionado con el 1 y el 2 está relacionado con el 1. Es decir, tanto el 1 como el 2 solamente tienen un elemento. Muy bien, entonces quiere decir que sí es una función. Eso puede ser un ejemplo de cómo pueden estar relacionados. Otro ejemplo puede ser que yo les diga, miren, dibujen una función inyectiva. Ah, bueno, entonces ahí sí, ¿cómo lo relaciono? Como dijo la compañera, ¿verdad? ¿Qué relación hago? Ah, bueno, entonces voy a dibujar primero, si me lo piden en diagrama sagital, que es el que estamos viendo ahorita, armo mis dos óvalos y coloco valores. Ahí ustedes decidirían, ¿verdad? Yo puedo colocar, por ejemplo, el 3, el menos 5 y el 1, por ejemplo, ¿verdad? Y de este lado puedo colocar el 6, el 8 y el 9. Como es una inyectiva, cada uno tiene que tener su propio valor. Eso significa 1 a 1. Entonces el 3 con el 6 lo relaciono. El menos 5 con el menos 8 y el 1 con el 9. Esa sería la relación que yo puedo realizar, ¿verdad? Y así sería con cada una de ellas. ¿Respondí a su duda? Sí, gracias. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Señor, entonces no importa con qué número se relaciona. No si usted la arma, pero solo tiene que tener en cuenta que el dominio solo puede tener un codominio, un valor en el codominio. Eso es lo esencial. No importa, por ejemplo, el 3, aquí yo podría haberlo ubicado con el, no sé cómo vamos a ver, con el 9, por ejemplo. O sea, ahí no va a importar. Pero si yo la realizo, si me la dan, ahí yo tengo que verificar cómo está relacionada. ¿Estamos bien? Sí, señor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Va. Muy gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos entonces pasando al siguiente tema.
En el siguiente tema tenemos expresiones algebraicas. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Una expresión algebraica es una combinación de letras y números que están relacionadas, están unidas por signos. ¿Qué signos? Pues los signos básicos de operaciones que nosotros hemos conocido como suma, resta, multiplicación y división. Incluso puede ser potencias o radicación. La adición y sustracción hace relación a la suma y a la resta, ¿verdad? Adición es suma, sustracción es resta. Ahora, entonces, una expresión algebraica es bien importante saber que yo puedo pasar de algo que yo puedo hablar, o sea, de lenguaje coloquial, se le llama, a lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el doble de un número. Ok, ¿cómo lo puedo expresar eso matemáticamente? Eso significa pasar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Colocar una frase y esa frase escribirla matemáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, el doble de un número. El doble me hace referencia al número 2, ¿cierto? Cuando nos ponen una campaña, por ejemplo, ¿verdad? De 2 por 1. Miren, ahí estamos utilizando el 2. O cuando nos dan saldo, ¿verdad? Y decimos hay doble, hay triple o hay cuádruple. Bueno, antes había en Movistar sextuple y así, ¿verdad? Ahora ya no mucho, pero imaginémonos, entonces es el doble. Doble hace alusión a 2. De un número. ¿Qué número? No nos dicen qué número. Cuando no nos digan qué número, nosotros podemos tomar una letra cualquiera, desde la A hasta la Z, la que más nos guste y escribir. Ahora, hay las más comunes que van a ser utilizadas es la X, la Z, la Y. Esas son las 3 más utilizadas. Entonces, utilicemos la X, ¿verdad? El doble de un número. ¿Cómo puedo comprobar esto? Por ejemplo, si el número fuera 10 y si yo multiplico 2 por 10, esto es 20. ¿El doble de 10 es 20? Sí, ¿verdad? Porque sería 10 más 10, o sea, 2 veces ese número. Y eso nos da 20. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero como solo nos dicen el doble de un número, no nos dicen qué número. Por lo tanto, solo quedaría como 2x. Ahí también está el triple de un número, ya sería 3x. Cuádruple, 4. La mitad pueden decirle, ¿verdad? Cuando usted le dicen, deme la mitad de su pan, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está comiendo ahí en la mesa y le piden la mitad de su pan, pues entonces ahí quiere decir que su pan va a estar dividido en 2 partes, ¿verdad? O un tercio hace alusión a un número dividido en 3, o sea, la tercera parte. Un cuarto equivaldría a x partido 4. También podemos decir un número al cuadrado. ¿Qué quiere decir un número al cuadrado? Cualquier número, solo que ese va a estar elevado al cuadrado. O el cubo, pues ya aplicaríamos sobre el número 3, ¿verdad? También ahí no les coloqué, puede ser también la raíz de un número. Entonces colocamos la raíz de un número, la raíz cuadrada en este caso, ¿verdad? De un número. Y eso es trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Ahora pasemos a las partes de una expresión algebraica. ¿Qué son las partes? Dentro de una expresión algebraica vamos a tener varias partes. Voy a utilizar aquí la letra B, por ejemplo. ¿Y qué partes son estas? La parte del signo siempre va a tener un signo, siempre. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un 8m al cubo, por ejemplo? Miren, aquí no está escrito ningún signo. Cuando no está escrito ningún signo, automáticamente podemos decir que el signo es positivo. Porque el signo positivo no es necesario escribir. De lo contrario, entonces tendría un signo negativo, ¿verdad? O sea, de resta. Luego tenemos un coeficiente. ¿Qué es ese coeficiente? El coeficiente va a ser el número. El número que nosotros conocemos, en este caso es 10.
Y luego vamos a tener la variable o parte literal. La variable o parte literal es la letra o las letras, ¿verdad? Porque a veces vamos a encontrar varias letras. Y por último vamos a tener un exponente. También, si una expresión, por ejemplo, le borramos aquí el 3 al 8m, no tiene exponente. Sí lo tiene, es el 1, ¿verdad? Pero el 1 no es necesario escribirlo. Entonces, sabemos que hay un exponente que es 1, aunque no lo escribamos. Muy bien. Ahora, podemos colocar un ejemplo un poquito más formal de las expresiones algebraicas en la vida cotidiana en esos dos ejemplos que tenemos ahí en nuestra guía. El primero sería, María compró 12 cuchillos a X quetzales. Es decir, no nos están diciendo a cuánto costó, cuánto costaron esos cuchillos o cuánto costó cada uno de ellos. No nos están diciendo. Ahora nos dicen, represente su vuelto, o sea, lo que le dieron de vuelto, con una expresión algebraica si pagó con un billete de 50 quetzales. Ah, bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Ella pagó con uno de a 50, es decir, que tenía 50 quetzales. Pero a eso le tenemos que restar el precio de los 12 cuchillos, porque fueron 12. ¿12 por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Porque no me dicen el precio, entonces solo coloco una letra. 2X, ¿verdad? Y ahí estaríamos. Entonces, eso sería lo que representaría el vuelto de María. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Habrá alguna pregunta? No Todo sé. claro, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y ahí hay 3 ejercicios que ustedes deben hacerlo de esta manera. El primero dice, en una canasta hay 20 frutas en total, incluyendo naranjas y manzanas. O sea, hay 2 tipos de frutas. Si hay X número de naranjas, represente el número de manzanas. Híjole, ¿verdad? Ahí no nos dicen cuánto. Entonces, primero solo nos dan un valor total. ¿Cuál es ese valor total? Pues las 20 frutas, ¿verdad? Eso es lo que hay en total. Y dentro de esas 20 frutas tenemos manzanas y naranjas. Entonces, X es el número de naranjas, nos dicen. Y también tenemos manzanas. Entonces, ¿qué otra letra puedo usar? Bueno, puedo usar una M de manzanas, ¿verdad? Quiere decir que si yo sumo las manzanas con las naranjas, me van a dar las 20 frutas. Miren. Entonces sería 20 igual a X más M. O puede ser al revés. X más M igual a 20. ¿Sí? La más correcta o la más utilizada es la segunda opción. X más M igual a 20. Y ahí les quedaría entonces a ustedes las otras 2. Ahora entremos al valor de una expresión algebraica. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de una expresión algebraica? Es decir, si en este caso nosotros quisiéramos saber cuánto vale X, cuánto vale la letra que nos estén colocando ahí. Ojo, puede ser, en la expresión solo puede haber una letra. ¿Puede estar repetida? Sí, pero solo puede haber una letra. Si es M, solo M. Si es X, solo X. Para encontrarla de manera más fácil, ¿verdad? Voy aquí a borrar. Por ejemplo, si tuviera, ahí les envío un ejemplo ya contextualizado y dice, Jimena utiliza láminas para techar su casa. El número de clavos que necesita depende del número de láminas. La relación entre el número de láminas y el número de clavos se representa por 3 X, si no estoy mal, más 3. ¿Así les aparece en su guía? No, 33X más. Ah, muy bien. Ahí sería 3X más 3. Por favor, si pueden ahí anotarlo. Muy bien, entonces aquí X sería igual a 6 láminas. Por ejemplo, X es el número de láminas. Si iniciamos con 6 láminas, entonces
necesitamos encontrar cuántos clavos necesita Jimena para esas 6 láminas. Bueno, veamos, ¿verdad? Voy a tomar esa expresión y voy a decir 3x más 3. Eso me va a dar igual al número de clavos que necesito utilizar. Entonces, ¿qué hago? Tomo el 3 y voy a sustituir el valor de X. ¿Por qué? Porque X son las láminas y yo sé que necesito colocar 6 láminas. Entonces voy a decir 6 más 3. Entonces sería aquí, entre paréntesis, miren, no hay ningún signo. Cuando no exista ningún signo es una multiplicación. Entonces sería 3 por 6, 18. Y a esto le sumo 3. Esto sería igual a 21. O sea que el número de clavos que yo necesito para colocar 6 láminas son 21 clavos. ¿Qué pasa? Si en vez de que fueran 6 láminas son 8. Entonces X ahora toma el valor del número 8. Vuelvo a tomar mi expresión. 3X más 3. Entonces sería 3, ahora no por 6, sino por 8. 3 por 8, 24. Más 3 son 27. Y así nos iríamos. Miren, entonces quiere decir que ahí ya voy encontrando el valor numérico de una expresión algebraica, ¿verdad? En su ejercicio, que obviamente se debe de realizar en hojas adicionales, pues ya les dan algunas expresiones, como por ejemplo, voy a cambiar de color. Por ejemplo, nos dicen un 7x más 6. Y arriba nos ponen x es igual a 4. Muy bien, entonces fácil. Solo en vez de la x yo voy a escribir el número que me dan. En este caso es 4. No hay ningún signo entre 7 y los paréntesis. Quiere decir que es multiplicación. 7 por 4 son 28. Más 6, ¿cuánto sería? 34. Miren. Y ahí está mi respuesta. Entonces, en el cuadrito que está ahí a la par, ustedes ya colocan lo que es la respuesta. Voy a hacer la que tiene dos incógnitas también. Tiene X y tiene Y. ¿Qué sucede cuando ahora tenemos 2? X al cuadrado de Y menos XY menos 8. Y nos dicen que X es igual a 3 y Y igual a menos 2. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Ya casi se nos acaba la reunión. Si terminamos, si se termina, pues volvemos a ingresar. Muy bien, entonces, sustituyo nuevamente los valores, que sería X, ahora es 3 elevado al cuadrado, y Y es menos 2. Luego menos, que es el signo que tengo entre X y X nuevamente 3 y Y menos 2. Menos 8. Ahí estamos. Ahora voy a resolver las potencias primero. O sea, 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9 y eso aún lo tengo que multiplicar por menos 2. Aquí puedo hacer la multiplicación entre 3 por menos 2. 3 por menos 2 es menos 6. Y copio el menos 8. ¿Por qué menos 6? El 3 es positivo, el 2 es negativo. Ley de signos, más menos, menos. Por eso me quedó menos 6. Muy bien, multiplico aquí 9 por menos 2 y es menos 18. Ojo, aquí hay menos y menos. Y hay un paréntesis, ¿verdad? Entonces, es decir, que menos y menos va a cambiar a ser positivo. Más 6, menos 8. Menos 18 más 6, voy a tomar estos dos primero, signos diferentes, es una resta. Entonces sería menos 18 más 6. A 18 le quito 6, es 12. Ojo, 12 negativo. ¿Por qué? Porque el signo del mayor se coloca. El mayor es 18, tiene signo negativo, entonces sería menos 12. Bajo el siguiente valor, que sería, sería el 8. Ahí está. Entonces sería menos y menos. Ahí vamos a tener una suma de negativos, pero me va a quedar con respuesta negativa, obviamente. Entonces sería
12 más 8, esto es 20. Entonces mi resultado es menos 20. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y ahí tienen dos más que realizar. Dos creo que son. Sí. Dos más que realizar, ¿verdad? Y ahí en el cuadrito pues ya escriben su respuesta. Obviamente en hojas adicionales, ¿verdad? No sobre la guía para que a ustedes les quede la guía para seguir estudiando. Muy bien, entonces ahí estaríamos con la parte de matemática. Vamos a pasarnos a la parte de física. Sí, entonces si usted tiene por ahí su guía, puede acompañarme. Aquí la voy a tener yo. ¿Qué tenemos en la guía de física? En la guía de física ya estamos entrando un poquito más a profundidad y estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ya vamos viendo sobre los movimientos y todos los que existen, iniciando con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dice ahí? Bueno, hay un ejemplo contextualizado y nos dice, imagina que eres un astronauta, ya estoy leyendo, está mal, en la Estación Espacial Internacional. Estás arreglando unos paneles solares averiados, es decir, se arruinaron, ¿verdad? Hay que componerlos. Cuando de pronto al presionar tu destornillador sale disparado de tus manos. Si no lo atrapas a tiempo, el destornillador estará viajando por el espacio en línea recta y en velocidad constante, a menos que algo se interponga en su camino. Esto sucede porque la herramienta se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme también está identificado con sus siglas, que sería MRU, todo en mayúscula. Eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? O sea, ¿qué definición podemos darle? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el cual un objeto, ¿qué objeto? Cualquiera, ¿verdad? Puede ser un carro, un automóvil, una persona, una cosa, un animal, cualquier objeto. Objeto se le va a llamar en general a la cosa, persona, animal que se esté estudiando en ese momento. Entonces, objeto es un movimiento en el que el objeto se desplaza en línea recta. Ojo, eso es muy importante. Siempre va a ser en línea recta, ¿sí? En una sola dirección. O sea, no cambia su dirección, ¿verdad? Si va hacia la derecha, va a ir hacia la derecha. Si va hacia la izquierda, va a ir siempre hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es movimiento rectilíneo o movimiento en línea recta, en una sola dirección. ¿Y qué sucede en esta parte? Pues hay un recorrido de distancias iguales en los mismos tiempos, o sea, distancias iguales, tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo recorro, por ejemplo, 5 metros en 5 minutos, miren, ¿verdad? 5 metros, 5 minutos. Cada 5 minutos, entonces, yo voy a ir recorriendo 5 metros. O sea que si sumo otros 5 minutos, ahora tendría 10 metros. Si vuelvo a sumar otros 5 minutos, ahora he recorrido 15 metros. Miren. Entonces, gráficamente sería 5 metros, 5 metros, 5 metros, ¿sí? Entonces aquí, de aquí para acá, tomé 5 minutos. De aquí para acá, tomé 5 minutos. De aquí para acá, tomé 5 minutos, ¿verdad? Tiempos iguales, distancias iguales. Muy bien. Quiere decir entonces que mantiene su velocidad. O sea, no frena, no acelera. Mantiene su velocidad. Por lo tanto, si no frena y no acelera, en este movimiento no existe la aceleración, ¿sí? No hay aceleración. Eso es importante recordarlo, por favor. No hay aceleración.
Porque la velocidad es una velocidad constante, no cambia. O sea, la velocidad con la que inició aquí, velocidad inicial, que es A subíndice 0, va a ser la misma velocidad final. F subíndice B subíndice F. ¿Sí? Eso es importante, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que la velocidad no cambia, ¿verdad? Recordemos que anteriormente hemos visto que la velocidad es un vector para graficarlo. Eso nos va a servir. Recordemos que la velocidad es un vector. Ya la parte de vectores, pues ya la hemos explicado con anterioridad. Muy bien, entonces el movimiento rectilíneo en pocas palabras puede decirse que es el movimiento de un objeto en línea recta con una velocidad constante. Fácil, ¿verdad? Línea recta, velocidad constante. Muy bien, dentro de los términos de movimiento rectilíneo uniforme vamos a tomar en cuenta el término velocidad. Y la velocidad va a estar representada por una V. También vamos a tener la distancia. Este es otro término muy aplicado en movimiento rectilíneo uniforme y regularmente va a estar dado con una D. Sin embargo, en algunos puntos también la vamos a encontrar como una X. Pero ya sea D o sea X, significa distancia. Y también tenemos el último, que sería el tiempo. Y el tiempo va a estar identificado por una letra T. Aceleración no existe, por lo tanto, ese término hasta ahorita no lo vamos a tocar, ¿verdad? Ya sería en el próximo movimiento, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. Si les pregunto cuáles son los 3 términos en movimiento rectilíneo uniforme, ustedes podrían responder velocidad, distancia y tiempo. Y de estos 3 términos se derivan 3 ecuaciones principales. ¿Cuáles son esas 3 ecuaciones principales? Veamos la velocidad. Voy a borrar por acá. La velocidad va a tener la siguiente ecuación. V, eso significa velocidad, igual a la distancia, perdón, esta es una D, dividido el tiempo. Es decir, si nosotros queremos encontrar la velocidad, tenemos que tener la distancia y esa distancia lo dividimos entre el tiempo y ahí nos va a dar la velocidad. Obviamente tiene dimensionales.